punto de comerte un delicioso plato de pasta. Cuando de pronto oyes, amor, ¿me pasas la sal? Y la pasas rápidamente con una sonrisa. Acto seguido oyes, amor, ¿me pasas el aceite? Y nuevamente cuando ya estás listo para mandar el tenedor a la boca, escuchas, amor, ¿me sirves algo de tomar? Y tu novia sigue, amor, el perejil, amor, la pimienta, amor, ¿me pasas un pancito? Y tú con el tenedor en la mano mientras se te hace agua a la boca. Pero bueno, con ella también se te hace agua a la boca. Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo se ve reflejada en Colombia actual la influencia de la revolución industrial en las actividades socioeconómicas del país? Bueno, empezando por revolución industrial, entendiendo revolución como cambio, ¿no? O sea, revolución no se asume simplemente como que alguien tenga que estar con un fusil en el monte o ese tipo de cosas. La revolución tiene muchas implicaciones. Entonces, pues, revoluciones ideológicas, y en este caso, cuando hablamos de revolución industrial, pues me imagino que tiene que ser necesariamente una renovación en la técnica o en la forma de producir que tenga cierto impacto, como intentando medio definir. Ahora, ¿qué impacto puede tener eso en todo ese contexto? Pues primero que es una revolución subsidiaria, es decir, las innovaciones hacen parte de un proceso que no corresponde necesariamente a lo que históricamente se ve acá. Me explico mejor, digamos. Si la revolución termina dando al traste con un cambio en el transporte, es porque ese cambio en el transporte se produzca, digamos, en otra parte del mundo y que aquí se tenga que, por una dinámica ajena, que nos termina, digamos, incluyendo de una forma arbitraria. Ese es el problema, porque pues, o por lo menos para mí, desde mi perspectiva, es un gran problema, porque entonces, mientras en unas partes del mundo se desarrollan ciertas cosas, termina siendo una tragedia que nos está subdesarrollando, porque finalmente no es algo que esté pensado bajo nuestras necesidades. Es más bien, digamos, general, e incluso termino siendo ambiguo en mi respuesta, pero creo que la tesis principal es, tú me estás preguntando por las consecuencias de dicha revolución. ¿Cómo se ve reflejados? Esto bajo una dinámica de modernización arbitraria, por un lado, y por otro lado, termina siendo, digamos, al ser arbitraria, pues termina generando muchísimos impactos, porque es una cosa que no escogimos, sino que nos tenemos que adaptar a la fuerza. Y dos, que como no lo estamos adaptando nosotros, pues los beneficios de ella siendo como una consecuencia de capitalismo y globalización. Y ya adelanté las tesis que yo propongo, entonces, el desarrollo de unos es el desarrollo de otros. Así a nosotros quieran vender la idea de que todos nos podemos desarrollar, muy lindo eso, muy incluyente, pero mira que el desarrollo de los países desarrollados se da de cuenta de la materia. ¿De qué manera se ha transformado el entorno natural a partir de la revolución industrial? Para nuestro continente, la revolución industrial incurrió en la destrucción de nuestra mayor riqueza, que son y aún se conservan, aunque son pocos, nuestros recursos naturales, porque veníamos de una cultura prehispánica que se adaptó al medio y cambiamos a una mentalidad de no adaptarnos al medio, sino adaptar al medio a nosotros, y a partir de ahí acabar con todo lo que teníamos y ahora buscar elementos salvavidas para tratar de volver a recuperar los recursos que en una época o en un momento destruimos y que ahora día tras día venimos trabajando con ustedes frente al manejo de los recursos naturales, al cuidado y al aprovechamiento de esto. O sea, básicamente tú estás diciendo que al llegar, por ejemplo, los españoles a América, de industrialización por el proceso que Europa venía trabajando, venía desarrollándose. Las etapas de la historia lo reflejan, y estos elementos como la revolución industrial, la revolución francesa,
recayeron no directamente en nosotros, pero sí con la mentalidad y el pensamiento que los europeos tenían, llegando aquí a adaptar esos pensamientos sin preguntarnos y sin nosotros tener uso ni razón del porqué de las cosas. Entonces empezamos a trabajar bajo la mentalidad de estas personas. Más de que España está en crisis, ¿cierto? Crisis económica. Recordemos eso también, que España venía de una crisis, no solo en España, Europa, y todo eso recayó de una forma excesiva, ¿cierto? Dar un paso en toda la historia de la sociedad que vive Europa, nosotros vivirla en pocos años. O sea que la destrucción de nuestro ecosistema fue demasiado rápido frente a lo que teníamos y frente a lo que realmente vivió Europa. Él vivió un proceso de décadas, siglos, tras estas etapas, mientras que nosotros en una sola etapa vivimos todo lo que Europa había vivido en esa cantidad de siglos. ¿Considera usted que la revolución industrial amplió la brecha económica entre los países desarrollados y los tercermundistas? La revolución industrial en los países que son desarrollados sí afectan muchísimo la diferencia que hay en el tema de recursos y lo que pueden invertir en sus poblaciones significativamente frente a los países del tercer mundo. Lo hacen porque básicamente estos países que tienen los recursos suficientes para poder diseñar toda la tecnología, los medios para poder hacer masiva la producción, la distribución, la comercialización de todos los productos, generaron que los países que no tengan los recursos tengan procedimientos mucho más costosos que impliquen que no puedan competir con dichos mercados, lo que hace que los países que tienen mayores recursos puedan comercializar de una mayor manera y más rápido todos los productos que tenían en su haber en el momento. Y los países del tercer mundo, por el contrario, al no lograr competir, retardaron muchísimo los procesos de manera que se volvieron, digamos así, más pobres. Eso generó una brecha muy grande entre uno y otro. Así es como, por ejemplo, países como Inglaterra, que modernizaron tanto el sector industrial en el tema de automóviles, de maquinaria y de todo ese tipo de cosas, hizo que los países del tercer mundo no tuvieran la capacidad suficiente para poder desarrollar esta misma tecnología, estos mismos aparatos. Eso es lo que yo pienso acerca de la revolución industrial en los países del tercer mundo y los países que hoy por hoy también son potentes. Es evidente que una de las consecuencias más importantes de la revolución industrial y desde un punto de vista muy negativo recae sobre la clase obrera, uno de los países más explotados, con bajos salarios que trabajan mucho y no reciben nada a cambio. ¿Considera usted que hay otras labores que hayan sido afectadas negativamente por el proceso de industrialización? Mira, pues la clase obrera es gran parte de la sociedad en la que nosotros estamos habitando, ¿cierto? Yo creo que no solo la clase obrera, sino todas las demás clases se vieron afectadas. La alta no tanto, porque recordemos que estos son los que reciben los frutos del trabajo de la clase obrera o clase media. Pero también, aparte de la economía, también se relegó a la persona, porque empezamos a utilizar la máquina en procesos que eran netamente del hombre. O sea, el hombre dejó de hacer su trabajo para ser reemplazado por la máquina. Entonces, 100 personas, 200 trabajadores, 200 obreros que estaban en una fábrica o en una empresa fueron reemplazados por una o dos máquinas que hacían la misma labor con mayor eficiencia, más rápido, porque la máquina no se empezaba. Entonces todo eso contribuyó a que se relegara y parte del caos económico que pudo vivir estas personas en ese momento no fue a esto. Aparte de eso tenemos que recordar algo, y es que con la industrialización Miguel de Cervantes también quiso hacer una especie de burla, cuando en su texto El Quijote de la Mancha habla sobre los molinos de viento y lucha contra los molinos de viento, y cómo esos molinos de viento, que
eran narrados por el mismo Quijote de la Mancha como un gigante, un monstruo, era la simbiosis o era la significación de esa industrialización, que iba a llegar aplastante a destrozar al hombre que quería reemplazar o cambiar. ¿De qué manera los avances tecnológicos han afectado a la sociedad colombiana? Los avances tecnológicos han afectado significativamente la sociedad colombiana porque tenemos una gran cantidad de científicos y de gente especializada en desarrollar e investigar muchísimas cosas en la realidad actual, no solamente en Colombia sino en el mundo. Manuel Elkin Patarroyo, por ejemplo, encontró la vacuna contra la malaria. Rodolfo Ginás es uno de los científicos a nivel del cerebro y de investigaciones más impresionantes que ha habido en la historia, no solamente de Colombia sino también a nivel mundial, que incluso participa activamente en desarrollos para la NASA. Hoy por hoy es docente en una universidad en Nueva York, enseñando precisamente cosas relacionadas con el cerebro. Y no solamente eso, sino a nivel de tecnología en aviones, en desarrollos de software, muchísimas cosas que han ayudado a muchísima gente, no solamente en Colombia sino a nivel mundial, porque tenemos científicos que están específicamente apoyados por el gobierno nacional a través de Colciencias, que es un instituto, un ente que creó el Estado colombiano para poder fortalecer la investigación y el desarrollo no solamente en Colombia. Además que también las universidades se han enfocado muchísimo en desarrollar aquellos estudiantes que tienen una habilidad y que les gusta mucho la investigación y los apoyan económicamente para que puedan desarrollar sus carreras, no solamente en el país sino en cualquier parte del mundo. Y básicamente pagan todo este préstamo y todas estas inversiones a través de las investigaciones que hayan hecho y que tengan que hacer para poder desarrollar nuevas tecnologías y nuevos hallazgos en cualquier ámbito de la tecnología, de la biología, de la docencia, de la investigación. Nuestro objetivo en esta entrevista será analizar e interpretar las ideas de los entrevistados. Nuestro objetivo en esta entrevista será Hola, yo considero que la revolución industrial sí tiene que ver, pero no te rías. Eso que me hace reír. Hola, yo creo que si la revolución industrial sí se ve afectada, perdón, así no es. Es evidente que una de las consecuencias más importantes de la revolución industrial, y desde un punto de vista muy negativo, recae sobre los de la clase obrera, porque es una clase muy explotada, con bajos salarios, que trabaja mucho y no recibe nada a cambio. ¿Considera usted que hay otras labores que hayan sido negativamente? ¿De qué manera se ha transformado el entorno natural a partir de la revolución industrial? Otra vez. ¿De qué manera los cambios